Saludarles en el nombre del Señor. Y bueno, dándole gracias a Dios por la oportunidad que el pastor, el que me da a través de este medio, y que bueno, podamos compartir en esta noche una palabra, más que todo reflexionar en estos tiempos. Y si usted tiene la Biblia ahí en su mano, porque todo evangélico, buen evangélico tiene la Biblia a la mano, ¿verdad? Entonces, les voy a invitar que abran conmigo en su Biblia, si la tienen ahí, en Juan, Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16. Vamos a mirar un versículo, y es versículo 33 de este capítulo 16 de Evangelio según San Juan, verso 33. Ahí les voy a dar la oportunidad para que lo puedan buscar y podamos hoy mirar a través de esta escritura el consejo del Señor Jesús a sus discípulos, aquellos hombres que iban a proclamar el reino de Dios después que Él partiera de esta tierra. Si ya todo tienen, me pueden dar un amén. Amén, pastor, amén. Ahí lo tienen en pantalla. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos da hoy. Un buen consejo. Yo quiero hablarles hoy sobre la crisis, pero no la crisis de la cual la gente tiene como concepto que la crisis es mala. Quiero decirle hoy que el tema que quiero compartir, o la reflexión que quiero compartir con ustedes, es que respuesta de Dios a la crisis. Y nosotros miramos de que Jesús viene hablando en este pasaje sobre la tristeza que se iba a convertir en alegría. Creo que en estos tiempos, para el pueblo de Dios y para nosotros, el liderazgo, pastores, ancianos, todo el liderazgo de la iglesia, después de todo de esta tristeza que ha venido un poco, esta prueba, el triunfo vendrá, dice la palabra, dicha por el mismo Jesús, que vendrán alegrías, vendrán gozo, porque nos volvemos a congregar, va a haber cambios, y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, que la vida de la iglesia no puede ser la misma. Y les hablo de unas palabras muy clave aquí que quiero iniciar, y es la palabra que él dice que es la prueba y tristeza. Pero él dice algo, dice, pero anímense, la palabra animarse. Creo que esa palabra hoy la necesitamos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, animarse. Y no solamente animarse como persona, como líder, como pastores, como siervo de Dios, como iglesia, sino que tenemos que animar a otros también, porque nos toca hacer esa tarea. Y en base a introducción quiero decirle que todos hemos afrontado alguna crisis en nuestra vida. Podría ser económica o familiar, aunque nos desagrade. La experiencia es un constante entrar y salir de crisis. Los sistemas de los reinos del mundo han colapsado. La humanidad siente temor, desasosiego. Los más poderosos se encuentran sumergidos en la ansiedad y la preocupación. Los líderes desconocen la actitud que les corresponde adoptar. El sistema económico mundial está fuera de control. Los más poderosos no pueden hacer nada para impedir el colapso económico. Bancos están cayendo, empresas han caído, el desempleo sube, negocios han caído,
hogares han sido destruidos. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Siempre buscamos culpables, pero esa actitud no sirve para nada. De todas maneras, no se puede culpar a una persona o a un acontecimiento específico. No malgastemos nuestra energía en eso, especialmente en los tiempos que vivimos. El mundo entero está en crisis y usted también se vio afectado por las circunstancias. Pero hoy podemos hablar, hermano, de que la iglesia no vive en crisis. La iglesia vive en Cristo Jesús para vencer la crisis. Bendito sea el Señor. Una de las cosas, mis amados hermanos, que podemos analizar entonces hoy, ¿cómo definimos una crisis? Una gran pregunta que usted puede hacerse hoy. ¿Cómo define usted como líder, como siervo, una crisis? ¿Cuán grave debe ser una situación? ¿Qué tipo de crisis ha vivido a lo largo de su vida? ¿Qué clase de crisis está sufriendo en la actualidad? Y vale la pena hoy lo que se está enfrentando a nivel mundial con esta pandemia. Creo que cabe que podamos analizar este versículo que Jesús dice que en el mundo, en otra versión, estoy hablando de la versión internacional viviente, en otras versiones dice que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, nosotros vamos a tener pruebas, aflicciones de toda índole, pero Jesús habló de algo, dice, creed en mí, yo he vencido el mundo. Esta versión que les leí habla de anímense, o sea, necesitamos motivación, pero no motivación psicológica, motivación interna del corazón, de tener una fe que con el pueblo de Dios, con usted, con su familia, el Señor está. Y es una de las cosas que tenemos que tener nosotros bien claro como pastores. Tenemos que tener bien claro que Cristo está con nosotros, que Él nos va a sustentar, que nos va a cuidar. Usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, que ¿quién le va a sustentar? El Señor. ¿Quién va a sustentar a su familia? El Señor. ¿Quién lo va a sustentar a usted? El Señor. Por eso habla de anímense. Esta versión habla de animarse. O sea, debemos estar motivados. Debemos estar con ese entusiasmo de que vamos a salir adelante. Entonces, las crisis son experiencias que usted no previó. O sea, si nosotros hablamos que es una crisis, ¿verdad? El mundo secular habla de acontecimientos dolorosos y hay muchos conceptos que usted encuentra en diccionarios, en personas que le dan una definición que es una crisis. Crisis emocional, crisis económica, crisis en el matrimonio, crisis en los gobiernos, crisis en todo, crisis en la edad. O sea, se está hablando de crisis por doquier. Pero dándole un significado a esto, que es una crisis, es una experiencia que usted no previó, ni se preparó para enfrentar. Son circunstancias que lo toman desprevenido y le causan desasosiego y preocupación. Como humano nos va a causar esa experiencia. Usted puede tener esta experiencia en una crisis que se enfrente. Por ejemplo, nosotros hoy, en este tiempo, nosotros estamos viendo una crisis a nivel mundial y que se ha convertido en una pandemia y se habla de eso es lo que se está hablando hoy. Y que somos afectados de una o de otra manera. Pero para nosotros en sí, ¿qué es una crisis? Para nosotros debe mirarlo como una experiencia. Y quiero decirle entonces, a través de lo que Jesús le viene hablando a sus discípulos, que ellos iban a enfrentar crisis, iban a enfrentarla. Una cosa es que a veces nosotros como seres humanos decimos, estoy en crisis. Y ese no debe ser la palabra correcta. La palabra correcta que usted y yo tenemos que decir es, estoy enfrentando una crisis. Cuando enfrentamos la crisis, tenemos la satisfacción, tenemos el anhelo de que
tarde o temprano vamos a salir. El que dice vivo una crisis nunca va a salir porque siempre estará diciendo estoy en crisis. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que una crisis son experiencias. La iglesia del Señor hoy vive una experiencia. Usted como cristiano está viviendo una experiencia. La iglesia en su ámbito de fe está viviendo una experiencia. En su ámbito económico está viviendo una experiencia. Entonces, todos nosotros hoy como pueblo de Dios estamos viviendo una experiencia con esto que estamos enfrentando. ¿Cuál es el lema que tenemos? Que vamos a salir adelante, que vamos a salir de esto, que la iglesia va a ser diferente, que la iglesia ya no va a ser la misma. Entonces, mis amados, en esta oportunidad, ¿qué tenemos que nosotros aprender de todo esto? De cuando enfrentamos una crisis, dice el Señor, nos debe traer ánimo, nos debe traer ánimo como persona. Usted se tiene que animar hoy. Debe haber una motivación, pero no una motivación de emoción, sino una motivación de experiencia, que lo que se vive hoy y lo que se ha vivido durante este tiempo, el mañana usted tendrá que contar una experiencia. ¿A quién? A su generación. Porque una cosa es hablar de las experiencias de otros y otra cosa es hablar de mi propia experiencia. Y como iglesia, ¿por qué se está hablando de que la iglesia tiene que salir en victoria? Porque la iglesia no va a ser la misma. Usted y yo no vamos a hacer lo mismo. Debe haber un cambio radical en nuestras vidas. Debe haber un cambio total en nuestras vidas. Por ejemplo, una de las cosas que hoy se está tratando con esta circunstancia, con esta crisis que se está enfrentando, son los paradigmas. Son modelos que la iglesia tenía y que hoy podemos analizar que esos modelos se tienen que quitar. ¿Por qué se tienen que quitar? Porque esos modelos muchas veces fueron inventados de hombres, fueron inventados de nosotros mismos y esos modelos no fueron dados por el Señor. Entonces, por eso es que nosotros hoy debe haber una experiencia, un cambio, porque esos modelos tradicionales que veníamos trayendo de oración, de búsqueda, por ejemplo, los ayunos nuestros no deben ser los mismos, ya que la gente muchas veces va a los templos a ayunar. ¿A qué hora van a ayunar? Tienen un paradigma, esta crisis nos tiene que cambiar ese sistema, que ya usted no puede ayunar con el reloj, ¿ya? Muchas veces el reloj se convierte en nuestro aliado para salir corriendo. Voy a buscar al Señor, pero hasta tal hora, no. Cuando se dice buscar al Señor, es una entrega total. Por eso hablar de crisis hoy a mucha gente no le gusta, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que hablarla, pero no en el sentido de decir que nosotros estamos viviendo dentro de la crisis, la estamos enfrentando, que es diferente. La estamos enfrentando, esta crisis. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Bueno, con ánimo, con esperanza, con motivación, ya con alegría, con gozo. Y el Señor dice, y cuando dice el Señor, habla de que Él les había hablado todo lo anterior, le dice, para que tengan paz. Imagínese usted lo que es una crisis. Algo como que lo contrario de lo que el racionamiento humano tiene, que una crisis trae problemas, trae desespero. Fíjese que para nosotros enfrentar una crisis nos debe traer paz en el corazón. ¿Por qué tenemos que tener paz? Porque el Señor dice, creéis en mí que yo he vencido al mundo. Y tenemos la esperanza que en el Señor todo lo podemos, dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero también decirle, mis amados, otro concepto que se tiene de la crisis. La crisis es una interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o grupo. Repito, de acuerdo al diccionario, el diccionario define la palabra crisis no como una experiencia, sino como una interrupción grave en el estilo de vida
normal de un individuo o grupo que se suscrita en una situación inesperada para lo cual estos no se hayan preparado y que genera problemas para las respuestas habituales. Es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados. Esto es lo que define el diccionario. Y cada uno de nosotros tiene una definición personal. Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, para usted qué es una crisis, no van a concordar en los conceptos. Cada uno tendrá una palabra de descripción para determinar qué es una crisis. Porque cada uno tiene una definición de acuerdo al conocimiento que tiene a lo vivido. Entonces, estamos hablando de lo que lo han establecido. Pero para nosotros, mis amados, y repito, para nosotros lo que se está viviendo hoy debe ser una experiencia para motivarnos personalmente, para motivar a otros. ¿Recuerdan lo que el Señor Pablo, el apóstol Pablo más bien, cuando le escribe a la iglesia a los Corintios, él les dice que las tribulaciones que habían tenido había sido para bien, y dice que la consolación que ellos tuvieron fue para consolar también a otros. O sea, las tribulaciones o las crisis, como le llamamos, nos sirven para madurar, para crecer, pero también para animarnos personalmente, pero también para motivar a otros que tengan cualquier tribulación, dice el apóstol. Digamos entonces acá que estén cualquier crisis que la esté enfrentando. Bendito sea el Señor. Entonces, la crisis me lleva entonces a pensar en algo y quiero compartirles esto. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué nos trae la crisis a nosotros? Número uno, cambio. Usted tiene que mirar hoy que hay un cambio en los gobiernos, un cambio en todos los aspectos, en la familia, en la economía. Es un cambio, la crisis va a tener un cambio. ¿Ya? Y debe cambiar también el siervo de Dios, debe cambiar la iglesia, debe cambiar el pueblo de Dios también. Nosotros no podemos seguir como se venía viniendo. Nosotros tenemos que tener otra actitud hoy. Usted hoy debe ser diferente. Entonces la crisis a mí me trae cambio. Todos los cambios no son malos. Todo cambio es crisis y la crisis es el resultado o producto del cambio. Por eso Jesús le confrontó a ellos esto. ¿Qué les dijo Jesús? No les habló, ustedes van a tener prosperidad, ustedes van a ser bendecidos. No les habló de esos mensajes que estamos acostumbrados, palabras proféticas. No, que tú es aquí, hijo mío, te voy a prosperar, tú vas a tener carro, casa. No, Jesús les dijo, van a tener pruebas y aflicciones. Pero qué bueno que les dijo Jesús a ellos. Esto les debe traer cambio. ¿Y cuál es el cambio? Motivación. Ánimo. Les habló Jesús. Anímense. Crean. Fíjense que esto para nosotros debe ser, mis amados hermanos, una experiencia de cambio. Jesús no les habló a ellos cuando les estaba diciendo de esto que iban a tener bienestar. Les habló de algo que el oído humano no está acostumbrado. Porque el oído humano está acostumbrado a escuchar cosas positivas, cosas, todo bien. Ya, como decía Pibe, todo bien, todo bien, todo bien. Y iba perdiendo Colombia, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, amado, que a veces estamos acostumbrados es que nos estén diciendo palabras bonitas, palabras hermosas. Imagínense que había venido una palabra de esta que nos habían dicho, va a venir el COVID-19 y las iglesias, ustedes no van a hacer culto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Imagínense, ¿usted había creído esa palabra? No la había creído. Había dicho, ¿y cuándo? Jehová reprenda al diablo, era lo que había dicho. Porque sí, porque estamos acostumbrados a que nos estén diciendo que lo que va a venir mañana es cosa buena. Usted se acuesta y cuando hace la oración de
de apertura en la noche ya para hacer su devocional. ¿Qué es lo que le pide al Señor? Que le dé un lindo sueño y luego mañana será, Señor, otro día y que tú nos bendigas. Que tú nos des bendiciones grandes y nos levantamos. ¿Y cuál es nuestra motivación, Señor? Este día debe ser mejor que el de ayer. Jesús no le habló a ellos, le dijo, van a tener crisis, van a enfrentar pruebas, van a enfrentar tristeza, pero les digo, tienen que tener cambio, un cambio de actitud, de motivación. Por eso Romanos 12 habla de una mente renovada. Segundo punto, entonces, es que según Romanos 12, la crisis nos debe traer ¿qué? Renovación, nos debe traer cambio. Debe haber renovación, algo nuevo en nosotros. Entonces, a nosotros los seres humanos no nos gusta el cambio, siempre queremos tener el mismo paradigma, el mismo sistema viejo. Y esto ha traído para nosotros, mis amados hermanos, usted que está allá en Cartagena, ¿verdad? En la ciudad, le va a traer cambio. Yo vivo acá en un pueblo, en un municipio, le va a traer cambio. Entonces nos va a traer un cambio. Va a ser diferente todas las cosas, nos dice la palabra del Señor. Entonces, no nos gusta el cambio, pero el cambio es normal en el reino de Dios porque Dios siempre lo hace nuevo. El reino de Dios nunca cambia por cambiar. El reino de Dios cambia para mejorar, para bien el sentido del ser humano. Él en su esencia no cambia, cambia a la persona que es diferente, pero todos dentro del reino debemos de cambiar. El reino por sí mismo no cambia, pero él cambia a la persona, bendito sea el Señor. Toda persona que entra al reino de Dios debe cambiar. ¿Y debe cambiar qué? La actitud, debe cambiar cómo mira las cosas. Por eso nos hablamos y hablamos en este tiempo de enfrentando esta pandemia de que tenemos que tener cambio. Si no va a haber cambio, solamente pasamos, vivimos y seguiremos siendo igual. Y la meta de Dios con esto es animarse, motivación, alegría, gozo, entusiasmo. El cristiano hoy debe estar más entusiasmado, contento, alegre. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera sea la circunstancia. He aprendido a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en escasez. No importa la situación. Prosigo, decía el apóstol. Sigo adelante a ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui llamado. Ese debe ser el gozo de nosotros hoy. Decir hoy esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que ya quizá esa palabra ya no se dice. Esa palabra es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no es entrar en un pánico. Ya sí, tristeza como humano, es cierto. Pero en medio de todo eso, mis amados, consiervos y consiervas, tenemos que seguir adelante. Tenemos que motivarnos. ¿Para qué? Para consolar a otros. Tenemos que consolar a otra persona. Entonces, el poder manejar la crisis o el cambio determina esto. Número uno, la habilidad de manejar el cambio y de obtener beneficios de cambio es la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Entonces nos habla de habilidad. ¿Cuál es tu habilidad, mi amada? Una de las cosas que yo admiro a las mujeres y las aprecio mucho y las honro es la habilidad, cómo cambian las cosas, cómo cambian lo de las casas. Yo creo que a nosotros los hombres nos cuesta eso. A la mujer se le hace fácil el cambio, mas a nosotros no. Nosotros queremos ser lo mismo, ellas no, ellas cambian la casa y uno cree que hay cosas nuevas en la sala y resulta que no, es la misma cosa, pero cambiar de lugar. Y uno dice, wow, compraron muebles, no mío, son los mismos viejitos, lo que pasa fue que se cambiaron de lugar y uno no cree que son nuevos.
¿verdad? Porque el cambio a nosotros nos cuesta. En cambio que a las hermanas, y felicito a las hermanas que me están viendo y que me están escuchando, porque Dios les dio esa habilidad. Pero hay una habilidad mejor. ¿Cuál es la habilidad mejor? La del Espíritu Santo. Tener la habilidad de cambiar en nuestro interior, mis amados. Ahora ahí sí necesitamos la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude a cambiar. Porque el reino nos trae cambio, mi amado. Por eso es que nosotros tenemos que dándole tanta importancia a lo que se está enfrentando. A darle tanta importancia. Hasta muchos quizás han soñado con esto. No, ni tener miedo, sino motivación y decir, Cristo está conmigo. Y si está conmigo, soy más que vencedor. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y hecho para adelante y nunca un paso para atrás. Entonces, allí tenemos la habilidad a través del Espíritu Santo de manejar el cambio, porque es deseo de Dios de cambiar. La crisis es como un huracán. Creo que nosotros en la costa tenemos experiencia, una experiencia de los huracanes que dan aquí en la costa, son fuertes, y dice que el huracán, ¿verdad? Usted no lo espera. Ya nadie espera un huracán. Usted ve el tiempo que se está formando, pero nunca piensa que se le va a venir un huracán. Y el huracán se viene, nadie lo espera. Y cuando ellos llegan, no vienen a perder el tiempo. Crean confusión, desorden, desosiego. Los huracanes siempre están en movimiento. Los huracanes son crisis. Y la crisis siempre está moviéndose, mis amados. Entonces, lo comparo con esto, con el huracán. Hace poco, hace como 15 o 20 días, vivimos una experiencia aquí en Ovea de un huracán que quitó techo. Tuvimos un momento bastante terrible, ¿ya? Y pasó y tumbó árboles, amados. Y quizá por eso quiero compartir con ustedes todo el huracán, porque el huracán cuando viene, no viene suave, viene tumbando, viene llevándose todo lo que se encuentra por delante. Pero ¿qué experiencia nos da el huracán? Bueno, quiero decirles algo que aprendí del huracán. Que el huracán cuando llega, limpia las cosas. Los árboles podridos se caen. Las construcciones de baja calidad se caen. La basura se desaparece o llega más basura por doquier. Todo lo débil lo arrasa. Sin embargo, 5 meses después, todo está limpio y puede ver un paisaje sin suciedad, flores nuevas, edificios recién construidos. La crisis no viene a destruir, sino que viene a corregir, a purificar y a limpiar. Quiero que usted tenga bien en claro estos 3 conceptos. Viene a corregir, viene a purificar y viene a limpiar. Por eso, mis amados hermanos, en medio de todo esto, aunque haya dolor, aunque haya muerte, aunque estemos enfrentando lo que estemos enfrentando, miren detrás de todo esto lo que viene corregir. ¿Qué tenemos que corregir nosotros como pastores? ¿Qué tenemos que corregir nosotros como cuerpo de ancianos? ¿Qué tiene que corregir el liderazgo de la iglesia? ¿Qué tiene que corregir la iglesia en sí misma? ¿Qué tienen que corregir los gobiernos? ¿Qué tienen que corregir la familia? ¿Qué tienen que corregir los hijos? Allí nos marca este huracán, mis amados. Yo lo he llamado huracán, ¿ya? Se sabe que se llama pandemia, pero esto es un huracán. Lo débil lo va a tumbar. Si usted está débil, usted dirá, de esta no salimos y aquí estaremos y así ya no nos vamos a congregar más. Si usted está débil. Pero si usted está como la palmera en el Caribe que puede correr el viento recio, el cogollo lo lleva a la tierra, pero cuando pasa el huracán, ¿sabe qué pasa con la palmera? Se levanta y entonces florece. ¿Sí se acuerda del Salmo? Estamos dice que el justo será como la palmera, que la estropea el huracán, la puede llevar el cogollo al suelo, pero cuando pasa el huracán se levanta y entonces florece. Ese debe ser la experiencia. Es una experiencia que después, mi amado,
tendremos que corregir muchas cosas. Esto nos está ayudando a corregir. Ya yo no sé cuánto tendrá usted que corregir. Si le está prestando atención a la crisis, mis amados hermanos, en esto, en corregir, ¿qué tengo yo que corregir? Por ejemplo, los varones, todo trabajo, 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 la pobre esposa en la casa, ya trapeando, lavando, y el esposo, ¿dónde? No, que vengo cansado. Y entonces esto nos ayuda, mis amados hermanos, y se lo digo por experiencia, porque a veces nosotros pasamos en la iglesia, visitando, orando por los enfermos, y quizás nuestra esposa necesitando la ayuda del esposo. Y miren que me ha enseñado esto. Ya hoy trapeo, hoy lavo, hoy puedo cocinar. Entonces, fíjense, corregí eso, mis amados hermanos, a purificarnos, purificar nuestra vida, mi amado, porque la venida del Señor se acerca. Ya no podemos vivir de la manera que veníamos, pero también a limpiar. ¿Qué tenemos que limpiar nosotros, mis amados hermanos? Limpiar nuestras relaciones matrimoniales, ese diálogo que se ha perdido, ese diálogo que está sucio. Hay que limpiar el diálogo, hay que limpiarnos espiritualmente, hay que limpiar todo, mis amados hermanos. Cuando uno coge la escoba, ¿para qué coge la escoba? No para atacar el gato ni el perro. La escoba se coge para barrer, para limpiar, para sacar la basura. Yo no sé cuánto tendrán que sacar basura, mis amados hermanos, pero esto nos está dando un mensaje. Tenemos que limpiar, hay que limpiarnos, dice la palabra. Dice la palabra en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, el que se limpia de estas cosas. ¿De qué cosas? Del pecado, de la suciedad, de la mentira, de la maldad. Dice, será instrumento útil en las manos del Señor. Bendito sea Él. Seremos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, mis amados, ¿cuál es el eslogan que debe tener usted hoy? Debemos decir, hay que cambiar. Ese debe ser el eslogan que tenemos que tener hoy. Tengo que cambiar. Como pastor, tengo que cambiar. Ya la iglesia es del Señor. La iglesia no es mía. Y a veces nos desesperamos, lo uno, lo otro. Hay que confiar en el Señor. Ya tenemos que motivarnos, servir al Señor con motivación. El cuerpo de ancianos debe estar motivado a servir. Dice la palabra, no por obligación. Ya no triste, sino alegre. La iglesia, cuánto han dejado de congregarse porque no tienen ánimo de ir. Entonces, el cambio, mi amado, nos lleva a esto. Y por último, mis amados hermanos, quiero decirle, dice, los tiempos de crisis revelan si ha sido un buen administrador de sus recursos o si su administración fue deficiente o fue eficiente. En estos momentos se verá obligado a cambiar de dirección. Deberá intentar un cambio positivo. Esta es la perspectiva consoladora de la crisis. Y vuelvo al texto. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Anímense. Esa era la perspectiva de Jesús para ellos. Tienen que animarse. ¿En medio de qué? De pruebas y en medio de tristezas. En medio de eso, anímense. La perspectiva que tenemos que tener en medio de toda una crisis. Entonces, la crisis siempre completan el desarrollo, preparan un ambiente propicio para la creatividad y proveen una fuente de motivación para buscar un cambio. Debe inventar nuevas estrategias para tratar de solucionar antiguos problemas. Y se da cuenta que todo esto nos está llevando. Y quiero darles dos textos. El primero en Filipenses 4, 6, 7 y el segundo Filipenses 4, 4. Para que usted lo pueda compartir en su familia, con usted mismo. Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. ¿Qué es lo que nos habla la palabra? Y dice que debemos de orar en todo tiempo y no estar inquietos por nada.
ahí nos habla el Señor. Orar, nos toca orar, cambiar el estilo de oración que tenemos, que a veces oramos desesperados, a veces estamos orando desesperadamente. Y no es orar desesperadamente, mi amado, porque el que ora desesperadamente se equivoca. Ya se va a equivocar porque no escucha la voz del Señor. Por eso, amado, entonces que el Señor nos habla de que debemos de conectarnos con Él en la oración en todo tiempo y no inquietarnos por nada. Es lo que nos habla la palabra. Y Filipenses 4:4 nos está hablando, en vez de preocupación, enfrentando la crisis, ¿qué es lo que nos dice Filipenses? Oyendo la palabra de Jesús que debemos estar animados, dice, regocijaos, siempre regocijaos. ¿En quién? En el Señor. Regocijaos. Un hermano habló, y lo digo como anécdota porque estaba enseñando sobre Filipenses 4:4 y le preguntaron, hermano, ¿qué significa la palabra regocijado? Y él dijo, hermano, eso significa 4 veces gozaos. Entonces, mis amados hermanos, quizás podemos decir eso, 4 veces gozados, ¿verdad? Debemos de gozarnos en medio de todo esto, mis amados. Y bueno, concluyendo con esto, mis amados, motivarles y animarles de que el Señor está con ustedes. El Señor siempre estará con ustedes y esta experiencia que estamos viviendo es para cambio, para mejorar todos los aspectos. Y recuerden que el huracán llega y todo débil lo va a tumbar. Quizás no sé qué tendrá tu débil. Y tendrás que tumbarlo o dejar que esto lo tumbe, pero tendrás que renovar. Tendrá que haber nuevas construcciones en tu vida, en tu relación como pareja, en tu congregación, en tu búsqueda, en el estudio de la palabra. Debe haber nuevas construcciones, debe haber limpieza, debe haber un corregir en nosotros en el diario vivir, mi amado, en tu vocabulario. A veces como cristianos nos hacen preguntas, ¿tú qué piensas de esto? Y la respuesta es dicho costeño. Muchas veces decimos, si allá llueve, acá no es campo. Creo que nosotros no tenemos que estar diciendo esa frase, nosotros tenemos que decir, estoy aquí firme en el Señor y te doy una palabra. No decir, es que si allá llueve, acá no es campo, mis amados. No, usted es un hijo de Dios y Dios está con usted. Y qué bueno, mi amado, de que podamos compartir esto. Amén. No sé si tienen que compartir algo.